Y bueno, para seguir la línea del profesor que me precedió, Javier, volvemos a mostrar este libro que para nosotros, desde lo que es el American Board Internal Medicine y el Choosing Wisely del 2012, y que hubo bastante historia en Europa, historia aislada en Europa, en Brasil, en Australia. Nosotros en el 2020 pudimos unir a toda Latinoamérica y España, a Hispanoamérica, en hacer un manual con recomendaciones por lo menos vigentes al 2020, esto se vende en México. Lamentablemente no ha salido de México el libro, el que lo quiera tener lo tiene que encargar, pero lo que hicimos en esta revista que está en Open, acá tenemos una síntesis de las 374 recomendaciones de no hacer. Ahí está el link para quien quiera acceder. Y puntualmente en cuidados críticos vemos 9 recomendaciones, las cuales las voy a pasar relativamente rápido porque creo que todos los que manejan medicina interna, porque estas son de cuidados críticos, pero son ampliamente extrapolables a la medicina interna y todo el mundo las debe conocer porque quiero una segunda parte un poco más específica. Todos sabemos que no tenemos que prescribir libremente oxígeno a todo paciente que ingresa a un sistema de emergencias, a una guardia, a una terapia intensiva. La costumbre es, venga por lo que venga, oxígeno. Y ya se ha demostrado hace unos años, por ejemplo en el caso del infarto agudo de miocardio, que aquellos que no requerían oxígeno o que se les colocaba oxígeno les iba peor que aquellos que no se les ponía oxígeno. Por lo tanto, la indicación es el paciente con saturación baja, hipoxemia demostrada y no oxígeno libre para todo el mundo, ¿no? Después otro punto es no retardar la nutrición enteral por más de 48 horas en pacientes que están estables hemodinámicamente y que se puede predecir que en los próximos 3 a 5 días no se van a alimentar por boca. Esta sí es muy de cuidados críticos o de los shock room de las guardias. No prolongar la ventilación mecánica en forma excesiva sin tomarse todos los días la posibilidad de suspender la sedación. Y bueno, también manejar el dolor, manejar el delirio, que son situaciones que prolongan la ventilación mecánica. Si uno no toma en cuenta esos otros factores, puede ser que los días de ventilador sigan con sus nefastas consecuencias. No placa de tórax a todos los días. Esto ya hace muchos años que se viene diciendo, por más que estén en terapia intensiva, por más que estén con ventilación mecánica, por más que estén con una patología respiratoria, si no hay ningún cambio clínico y no hay ningún cambio en la mecánica que uno puede apreciar en el monitoreo diario del respirador, no hace falta placa de tórax diaria. Después, en la reanimación, hay una vieja controversia, coloides, cristaloides. Acá claramente nosotros estamos en contra de la reanimación inicial, al menos con coloides, ni hidroxietilalmidón, ni albúmina, ni destranos, ¿no? El tema de los pacientes estables con anemia en cuidados críticos y también en sala general. No transfundir por debajo de 7 hemoglobina. Puede hacerse alguna excepción en pacientes que van a cirugía cardiovascular, que van a cirugía ortopédica, que estén cursando un síndrome coronario agudo, donde el punto de corte podría ser un poco más alto, no 8 o 9. Ya no 10 como era hace unos cuantos años. Así que bueno, ser cauteloso con el tema de la transfusión de glóbulos rojos. Tratar de remover lo más rápidamente posible los catéteres, todo elemento extraño al organismo, catéteres arteriales, catéteres venosos, sondas vesicales, todo elemento extraño, valorar diariamente. Es necesario que este paciente siga con sonda vesical, que siga con vía endovenosa, que siga con catéter intraarterial. Antibióticos, lo mismo, valoración diaria, no extenderse mucho más de lo indicado, reevaluar permanentemente criterios clínicos, criterios microbiológicos, descalar y si es necesario suspender, porque muchas veces uno coloca antibiótico de entrada y después tiene la evidencia que no tiene que ser. Pero el famoso, bueno, ya que estamos, sigamos. Bueno, ese es otro Choosing Wisely. Y después no usar la nutrición parenteral en pacientes críticos que están bien nutridos,
por lo menos en los primeros 7 días en la terapia intensiva. Bueno, la verdad que con esos 9 puntos estaríamos cerrando la charla de lo que es el no hacer en terapia. Pero acá tenemos otro ítem que tiene que ver con la humanización de la medicina y básicamente con la humanización de los pacientes en el fin de la vida, que pueden ser por un lado los oncológicos terminales, los pacientes con demencia en sus últimos días, pero bueno, acá nos estamos refiriendo a los pacientes con o sin enfermedad previa que están en una situación crítica y con poca chance de sobrevida en las próximas horas o días, ¿no? Y acá esta es una publicación que hicimos de bioética y muerte digna. Han participado varios coautores de la Sociedad Argentina de Medicina. Por ejemplo, el presidente de mesa es uno de los autores de este manual. Acá hay una parte que, bueno, está en pequeño, no la van a ver, pero acá la vemos un poquito más grande, que aclara que el desarrollo vertiginoso de la medicina intensiva en las últimas décadas, con toda la información, con toda la tecnología, hoy en día prácticamente podemos mantener a cualquier persona con aparatos y con un monitor que siga marcando ritmo, ¿no? A ver si se entiende, un monitor que siga marcando, aunque la persona esté con un aparato de diálisis, con respirador mecánico, con drogas vasopresoras, etc., ¿no? Y eso nos lleva a esto que habla de la utilización de recursos inadecuada. ¿Y esto qué nos plantea a las unidades de terapia intensiva o las UTI, las UCI, como se suele decir en distintos lugares? Por lo menos en Argentina, pero yo creo que es en varios lugares del mundo lo mismo, plantea temas de índole, por un lado legal, pero por otro de índole ética cuando tenemos que tomar ciertas decisiones. Y entonces aparecen algunos conceptos relacionados con lo que es la prevención cuaternaria, que es el título de esta charla, las elecciones sabias, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, el concepto de la persona que muere con la enfermedad y no de la enfermedad, cáncer de próstata, por tirar un ejemplo, los cuidados fútiles, el encarnizamiento terapéutico, que a algunos no les gusta hablar de encarnizamiento, sino de obstinación terapéutica. En el fondo es lo mismo, es una cuestión de que está de moda cambiar el término, pero digamos el concepto es el mismo. El principio de no maleficencia, las recomendaciones de la Fuerza de Tareas de Estados Unidos, la recomendación de lo que no hay que hacer, el mejor no hacer, el incidentaloma, lo que es abstención o retiro de soporte vital, las decisiones subrogantes, la eutanasia, los cuidados paliativos, las órdenes de no resucitar. Son todos conceptos que de alguna forma están enlazados. Entonces, es inevitable, tal vez no sea la mejor traducción del FOL, ¿no? Pero es inevitable no caer, como decimos en Argentina o en otros lados de Latinoamérica, no caer en cambiar de capítulo en el Choosing-Wesley, el capítulo del Choosing-Wesley de bioética, cuando uno habla de cuidados críticos. Hablando de cuidados críticos, hablamos de cuestiones técnicas, como vimos antes, cuestiones de indicaciones médicas u otras, pero además de las específicas de cuidados críticos están las de bioética, que muchas se vinculan a cuidados críticos. Y entonces, por ejemplo, vemos algunas recomendaciones como cuando asistimos a pacientes y respetando el principio de autonomía, conocer si el paciente tenía decisiones previas. Y si tenía decisiones previas, si las tenía por escrito, ¿no? Y esto es un poco lo clásico, las famosas directivas anticipadas. Pero también no caer en que si yo tengo el paciente que me viene con una directiva anticipada, decir, bueno, listo, no quiere tal cosa, cerramos. Porque eso tampoco es correcto, porque las decisiones anticipadas que se toman habitualmente en un momento de la vida en que en general uno está bien, lo hace con un abogado, con un escribano, toma una decisión en determinado contexto general. No quiero llegado el momento, no quiero que me intuben, no quiero que me ventilen. Perfecto, un contexto general. Y la mayoría de los contextos donde ocurren las situaciones críticas son muy particulares. A veces no tienen totalmente que ver con el general. A modo de ejemplo, una persona con cáncer de pulmón, terminal, avanzado, con el pulmón muy comprometido, ahogado con secreciones, relativamente lúcido y ahogado con secreciones. Y no me intuben, no me ventilen. Bueno,
Creo que en ese momento el equipo tratante tiene que, quizás la persona no está mentalmente validada para tomar decisiones, ¿no? Pero sí hablar con el familiar y decir, bueno, sabemos que su familiar no quiere ser intubado y ventilado, pero en este momento tenemos como opción ponerle morfina, desconectarlo mentalmente y ya no va a tener taquipnea, dinea o no le va a hacer pasar mal, digamos, o a intubarlo y aspirarle las secreciones para que pueda tener menos dificultad respiratoria, por ejemplo. No lo vamos a ventilar, pero necesitaríamos intubarlo para sacarle las secreciones, pues no se puede aspirar. Muchas veces uno dice, bueno, le aspiramos la boca, ¿no? Digamos, la vía aérea no se accede con una cánula oral. Esa es una. Otra, sabemos que las enfermedades neurodegenerativas, muchas veces el fin de la vida es con una neumonía aspirativa, una bronconeumonía, una aspiración. Entonces la persona dice, bueno, yo no quiero ser intubado ni ventilado en ese momento. Pero muchas veces pasa que una persona que está con una enfermedad neurodegenerativa tiene una neumonía, de esas que uno le pone antibiótico y vuelve a estar como estaba antes. Entonces también en ese momento, en todo momento uno puede conversar con la familia, si el equipo tratante considera que no está en el fin de la vida y se puede mejorar el sufrimiento con algún procedimiento al cual el paciente se había negado, no está de más conversarlo, ¿no? Bueno, después muchas veces no está la decisión anticipada, entonces en ese momento hay que conversar con el paciente, conversar con la familia. No conversar con la familia en el contexto de ¿usted qué quiere? Esa no es una pregunta correcta, no es lo que el familiar quiere, sino el familiar en defensa de los mejores intereses del paciente. ¿Usted qué cree que su familiar hubiera querido en esta circunstancia? Solicitar documentación en caso que uno no sabe si la documentación existe. El paciente que está con muerte bajo criterios neurológicos, no olvidar solicitar la posibilidad de la donación de órganos. Esto tiene que ver con las leyes de cada país. No restringir posibilidades terapéuticas en aquellos donde haya una posibilidad racional de sobrevida. No continuar el soporte para pacientes con alta chance de muerte y un deterioro funcional importante sin ofrecerle a la familia cuidados centrados en el confort. No considerar que los cuidados paliativos son algo que está afuera. Si bien tenemos la ley recientemente en nuestro medio la ley de cuidados paliativos, todavía no está bien implementada, pero tenemos una controversia. El cuidado paliativo como una sala aparte o capacitación de los profesionales internistas, terapistas, emergentólogos en cuidados paliativos para brindar ese tipo de cuidados a las personas cuando ya la chance terapéutica ha quedado de lado, ¿no? Entonces, no considerar que los paliativos son en otro lado. Si está en terapia, bueno, terapia no es paliativo, eso es un error, ¿no? Bueno, no olvidar en todo momento la protección de la privacidad de la persona, evitar, bueno, como les mencioné antes, lo que es el encarnizamiento terapéutico, o sea, bueno, paciente que anda mal, suspender, recultivar, cambiar de vasopresores, cambiar la modalidad de la ventilación mecánica, etc. Y esto se puede ir haciendo en sucesivas veces, ¿no? Bueno, eso es el encarnizamiento terapéutico, eso también es algo que estamos en contra. Evitar las órdenes de no resucitación basado en cuestiones distractoras. Las órdenes de no resucitación, si bien uno en la jerga común, cuando hace las recorridas de terapia intensiva, dice, bueno, este paciente no se resucita, como cuestión interna de un servicio, las órdenes de no resucitar son derechos de los pacientes, no son atributos del equipo tratante. Otro punto es evitar tomar decisiones tanto como inicio, descalamiento o supresión de determinados procedimientos pensando en la calidad de vida de las personas, pensando en la calidad de vida del enfermo, porque la calidad de vida del enfermo solamente la decide el enfermo, no lo puede decidir el equipo tratante con su juicio de valor propio. Por lo tanto, es siempre importante conocer los valores de las personas. No considerar con el mismo peso los derechos positivos que los derechos negativos de los pacientes. El ejemplo más clásico, un paciente tiene un derecho negativo, tiene un derecho, estando adecuadamente informado, tiene el derecho al rechazo del tratamiento. Ese es su derecho negativo.
no tiene el mismo valor un derecho positivo que es yo quiero que me hagan tal cosa. No, bueno, pero eso no está dentro de... O sea, nosotros como equipo tratante le ofrecemos un plan A, se establece consentimiento informado, beneficios, riesgos. No, esto no lo quiero. Bueno, tenemos un plan B con estos beneficios, estos riesgos. No, esto tampoco lo quiero. Quiero esto otro. Bueno, es otro que nosotros, no sé, pasó mucho en el COVID, que venían a pedir cosas que salían en los medios de comunicación. Bueno, esos derechos positivos no tienen el mismo peso que los negativos. No confundir futilidad, o sea, no utilidad de una maniobra, procedimiento, con racionamiento. Y evitar esta distinción entre lo que es suspender un soporte vital que abstenerse a un soporte vital. La abstención versus la suspensión. Si uno lo mira desde cierta mirada ética y mirando el resultado final es la muerte del paciente. A veces el tema de no suspender versus retirar tiene más que ver con la moral y aspectos religiosos de cada uno de los médicos tratantes, ¿no? Que piensan que si le voy a sacar algo lo estoy matando. En cambio, si no se lo pongo me quedo más tranquilo. Bueno, y finalmente esta es una frase de una revista de anestesia de hace ya casi 40 años, donde decía que el éxito de los cuidados intensivos no deberían medirse por la cantidad por las estadísticas de sobrevida, ni pensar que cada muerte es un fracaso médico, sino que tenemos que medirla por la calidad de las vidas preservadas, por la calidad de la muerte de los que mueren y las relaciones que se involucren en cada muerte. Bueno, no quería cerrar sin invitarlos, esto es muy cerca de acá, para septiembre en el 7º Congreso del Foro Internacional de Medicina Interna, que se va a hacer en La Romana. Y justo ahí está la presidenta del Congreso. Bueno, gracias.